¿Alguna vez te has preguntado por qué los médicos que atendían a las víctimas de la peste negra llevaban esa inquietante máscara con forma de pico? No era un simple disfraz macabro. En realidad, tenía un propósito muy serio, aunque equivocado. En el siglo XIV, se creía firmemente que las enfermedades se propagaban por el aire contaminado, lo que llamaban miasmas. Por eso, esos largos picos se llenaban con hierbas aromáticas, flores secas, especias como el clavo y la mirra, e incluso esponjas empapadas en vinagre. Se pensaba que estos aromas purificaban el aire antes de que entrara en los pulmones del médico, pero lo más irónico es que esa máscara no ofrecía verdadera protección. Lo que sí marcaba una diferencia eran los largos abrigos encerados que cubrían el cuerpo por completo, impermeables a los fluidos y, más importante aún, a las pulgas portadoras de Yersinia pestis, la bacteria que realmente causaba la peste. Usaban también guantes gruesos y bastones de madera para mantener distancia, tocando a los pacientes sin arriesgarse a contagiarse. Incluso los cristales rojos en los ojos de la máscara tenían su razón de ser. Se creía que filtraban los vapores mortales que vagaban en el ambiente. Lo más inquietante es que muchos de estos doctores de la peste no eran médicos en absoluto. A falta de voluntarios preparados, se contrataba a cualquiera dispuesto a acercarse a los moribundos, por un buen precio, claro. Hoy, esa figura fantasmal sigue viva en la cultura popular, desde el cine hasta el carnaval veneciano, pero detrás del disfraz se esconde una verdad aún más perturbadora. No sabían lo que enfrentaban, y nosotros, ¿lo sabemos ahora? Síguenos para más historias como esta.